del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Entonces la segunda. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquézanos. Mira el vacío del hombre si tú le haces falta por dentro. El poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón del enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Muy completo, ¿no? Tengo una breve reflexión para el día de hoy, como para enmarcar los textos que vamos a ver. Ustedes se han preguntado cómo sería una jornada típica de Jesús en su vida durante su ministerio público. ¿Cómo? ¿Con qué empezaría? Bueno, Marcos nos ofrece en 5 cuadros. Sí, la primera, la jornada de Jesús en Cafarnaúm. La tenemos en la página 15. La página 15. Del anterior, del tomo 8, ¿no? Dice, llegan a Cafarnaúm, al llegar, pero antes todavía. Bueno, dice, llegan a Cafarnaúm y al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Entonces, la jornada de Jesús empieza con la predicación en la sinagoga. Entra un día sábado, un día festivo en la sinagoga y empieza a hablar del reino de Dios. El reino de Dios está cerca, convertíos, creed en el Evangelio. Entonces, la primera actividad de Jesús de un día típico es la enseñanza en la sinagoga. Se supone que, como nosotros los domingos vamos a misa, él frecuentaba la sinagoga para orar junto con sus fieles y luego para tomar la palabra muchas veces para ampliar el texto sagrado que estaba leyendo. Entonces, dice el texto acá que la gente que lo escuchaba se asombraba de la sabiduría con que hablaba, parábolas, imágenes, y luego con la autoridad con que enseñaba, porque dice, no es como los maestros de la ley, los cuales siempre repiten lo mismo, porque siempre citan o el Pentateuco, la Torá, o los Salmos, o los profetas. Jesús hablaba por su propia autoridad. Entonces, la primera observación, todos los días Jesús enseñaba, sea cual fuera el sitio en que se encontraba, bien a orilla del lago de Genesaret o en la sinagoga, preferentemente, porque ahí encontraba la gente más importante de la aldea, o durante sus viajes. Muy bien. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener en cuenta, Jesús se dedicaba preferentemente a la predicación. Este es el punto
de partida. Luego dice, hay que tener en cuenta, dice que la gente se asombraba, entonces causaba un impacto porque ellos estaban acostumbrados a oír siempre las mismas cosas, como sucede hoy día cuando uno va a una misa y dice, ese cura no cambia la carreta de siempre. Entonces, Jesús, en cambio, hablaba con sabiduría, con autoridad y imagino que con una gran facilidad de llegar al corazón de ellos porque hablaba del lenguaje de ellos. Entonces, primer cuadro, la predicación. En el segundo cuadro tenemos en la sinagoga ese día, dice, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. En la página 16, el siguiente versículo dice, y quedaron asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Ya hemos visto. Ahora, el otro versículo. Había entonces un hombre poseído. En la sinagoga casualmente se encuentra una persona poseído por un espíritu impuro. Nos extraña que esté en la sinagoga porque normalmente estas personas que eran un poco enajenados mentales, eran personas que desquiciados, no podían entrar en la sinagoga. Pero ¿qué lo encontramos? Basta la sola presencia y la palabra de Jesús y su mirada para que el demonio que está poseyendo a este poseído se queja, le dice, ¿qué tienes tú con nosotros? Mire, es un demonio que habla, pero dice nosotros, lo que indica que había un montón de espíritus poseyendo a esta persona. De nosotros, dice, ¿no? Jesús de Nazaret. Entonces, lo identifica, lo reconoce, tú eres Jesús de Nazaret. En otra palabra, tú eres el Mesías. Has venido a destruirnos, habla en plural, siento que habla con la voz del poseído, del pobre diablo. Sé que tú eres el Santo de Dios. Entonces, estando en la sinagoga, un poseído toma la palabra, identifica al Señor. Y Jesús, entonces le conminó, le reprendió, le regañó, sal de él. Solamente 2 palabras y dice, el espíritu inmundo agitó violentamente al hombre, dando un grito, salió de él. Entonces, la primera etapa, la primera actividad de Jesús en un día típico es la predicación. La segunda, enfrentarse con el mal. El mal está representado por el demonio. Cada desgracia, cada poder que hay en el mundo está manejado el mal en todas sus diferentes formas. Enfermedad, guerra, tragedia. Siempre detrás de esto hay la acción del demonio. El Papa Francisco en esos días lo ha dicho claramente, ¿no? Que el demonio está desatado, está suelto, ¿no? Calumniando al propio Papa, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los estudiosos dicen que detrás de cada enfermedad donde Jesús interviene siempre hay la presencia del mal. El mal en términos generales, pero personificado en el demonio. Entonces, Jesús le manda con una sola mirada, ¿no? Le manda, sal de él, ¿no? Entonces, la segunda actividad, la primera era predicación, la segunda, enfrentarse con el mal que hay en el mundo. Todos nosotros tenemos la experiencia cada día, ¿no? El mal está presente en la vida de la sociedad y una de las tareas del cristiano es combatir el mal, la hipocresía, la corrupción, el orgullo, la guerra, la división, etc., ¿no? Uno tiene que repetir prácticamente la jornada de Jesús, predicar, dar testimonio, pero también tiene que hacerlo combatiendo el mal que está dentro de uno, el orgullo, etc., o cualquier otro vicio, pero con la certeza que uno cuenta con la fuerza de la fe y del amor de Dios. Bueno, tercer episodio. Entonces, sale de la sinagoga, aquí vamos a ver a continuación, sale de la sinagoga
¿no? Donde acaba de hacer este exorcismo, dice en la página 19, vamos avanzando. Y enseguida que salieron de la sinagoga, la página 19, fueron a la casa de Simón y Andreas con Santiago y Juan. Entonces, sale de la sinagoga donde acaba de expulsar a este demonio de esta persona, y sale junto con Santiago y Juan, los dos entre los primeros discípulos, ¿no? Y van a la casa de Simón y Andrea, lo que indica que Simón, Pedro y Andrea, eran dos hermanos, no estaban presentes en la sinagoga, porque van a la casa de Simón. Dice, la suegra de Simón estaba postrada en cama con fiebre, y al punto le hablan de ella, le informan, la madre de la esposa de Pedro está con una fiebre muy, muy elevada. Y al punto le hablan de ella, se acercó a ella, la levantó tomándola de la mano, y la fiebre la dejó, y ella se puso a servirles. Entonces, la tercera actividad, entonces, Jesús, sin decir una sola palabra, extiende su mano, levanta a esta mujer que estaba postrada con una fiebre que se llama, imaginamos nosotros la fiebre, y ella inmediatamente se pone a servir. Imagine una persona que está, quién sabe cuánto tiempo, cuántos días, cogida por la fiebre, que se levanta y empieza a servir, ¿no? Es un dato muy importante. Entonces, la tercera actividad, la primera era predicación, la segunda era el combate contra el mal, contra el demonio. La tercera actividad es la curación, la sanación. Jesús sana a los enfermos. En otra palabra, ataca el mal que es la enfermedad. La enfermedad es un mal que nos consecuencia del pecado. Si no hubiera un pecado inicial, no habría ni guerras, ni enfermedades, Tercera actividad entonces, es la curación. Luego dice, al atardecer, el último párrafo de la misma página 19, al atardecer, a la puesta del sol, sí, más o menos a las 4 de la tarde, cuando ya se pone el sol, le trajeron todos los enfermos y posesos, y la ciudad entera estaba congregada junto a la puerta, y él curó a muchos aquejados de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no permitió que los demonios hablaran, pues lo conocían, ¿no? Entonces, la cuarta actividad es una sanación en masa, ¿no? Delante de la puerta de Pedro y de Andrés, donde había curado a la suegra, encuentra un montón de gente que, avisado de que estaba presente el profeta de la compasión, acuden a él para ser sanados. Entonces, son 4 actividades. La primera era predicar. Jesús predica en todas las aldeas en Cafarnaúm. La segunda es la cura, el exorcismo. La tercera es la sanación de la suegra de Pedro. Y el cuarto es una sanación en masa. ¿Qué reflexión quisiera compartir con ustedes? Bueno, falta un último cuadro. Dice, en la página 20, de madrugada, cuando todavía era noche, se levantó, se fue a un lugar solitario y allí oró. Entonces, empezamos. Predicación, combate contra el mal, contra el demonio, sanación de la suegra y de una multitud de enfermos, y finalmente al día siguiente, muy de madrugada, sale a orar. Entonces, estamos comentando una jornada típica de Jesús en Cafarnaúm, que empezó, viendo a la página 15, empezó con la predicación del reino de Dios. La segunda era el combate contra el demonio que había poseído a este hombre, ¿no?
lo salva de un tormento permanente. Puede imaginarse el demonio que posee a una persona, no tiene vida. La tercera, la sanación de la suegra de Pedro y de un montón de enfermos y de endemoniados. Y finalmente, la oración. Entonces, cuatro o cinco episodios que configuran una jornada típica de Jesús. Podemos imaginarlo, ¿no? Empezaba muy temprano orando, luego salía con los apóstoles, con sus discípulos, para predicar en diferentes aldeas. Seguramente encontraba enfermos, entonces los curaba, encontraba poseídos, que era muy común en ese tiempo, expulsaba los demonios y así combatía el mal presente en la enfermedad, en la injusticia, en la etc. Tenemos que tener presente esto porque a lo largo del Evangelio encontraremos frecuentemente estos episodios, pero a partir de estos 5 cuadros nos formamos una idea de cómo era una jornada típica de Jesús en Galilea o en Judea. Empezaba siempre con la oración. Entonces, la reflexión que yo quiero plantear es cómo es nuestra jornada, ¿no? Nuestra jornada también debería empezar siempre con la oración, con el diálogo con Dios Padre, ¿no? Con una meditación. Luego, la predicación la hacemos a través del testimonio de vida. Nosotros de repente no vamos a salir a predicar en las iglesias, ni en las plazas, ni en las calles, pero sí damos testimonio de nuestra fe. La tercera es atacar el mal, combatir el mal. Nosotros de repente no logramos expulsar demonios de los demás. Muchas veces sí, cuando una persona está mal geniada o está muy triste, etc., logramos traer la paz, la alegría, la confianza, combatir el mal que está presente en la vida nuestra, en la vida de los demás. Y finalmente, sanar. Jesús, cuando se despidió de los discípulos antes de la ascensión, les dijo claramente: id, predicad a todo el mundo, bautizad en el nombre. Primero predicad, bautizad, curad a los enfermos, expulsad los demonios, etc. Dio entonces poder a los discípulos de combatir y de sanar. Hay muchas formas de sanar. La medicina está llamada a sanar, digamos, muchas enfermedades, pero muchas enfermedades no se sanan con remedios ni con medicamentos, sino sanamos con nuestra palabra, con la compañía, acompañando a una persona, ¿no? Uno puede traer mucha salud y tranquilidad y paz a una persona que está doliente, ¿no? Muy bien. Ahora pasamos. Hemos dicho que en Marcos vamos a estudiar solamente los milagros. Entonces vamos a estudiar en la página 20. Miramos a fondo. Quiero leer primero la introducción. Un digo. Así, perfecto, ¿no? Dice, hay enfermedades en la página 20, del Marcos 2, 1, 17, como la parálisis que impiden caminar, mover los brazos y las manos, pero las hay más graves y son las que afectan la capacidad de entender y de comunicarse con los humanos y con el mundo. La peor de todas es la que desconecta el hombre de Dios, la enfermedad que es la más grave. Y Jesús vino para curar esa parálisis que bloquea el corazón del hombre, perdonando el pecado del hombre y reconciliándonos con Dios. El perdón es el que nos permite comunicar, que la persona se comunique con nosotros y con los demás. Cuando una persona está poseído por el odio, por rencor, o está impedido de comunicarse, sea con Dios, porque no está en gracia de Dios, y con los demás. Dice que leamos ahora el texto en la página 21, Marcos 2, 1, 2. Jorge, sigue. En voz pausadamente para que todo el mundo lo oiga. Y cuando volvió a Capernaum, algunos días después,
Se corrió la voz de que estaba en casa. Se congregaron tantos que junto a la puerta ya no había más espacio, y él les predicaba la palabra. Otra vez encontramos, ¿no? Dice, el entorno de Cafarnaúm es un entorno de trabajo. Dice, el texto da a entender que Jesús regresó a la casa de Pedro. Sí, una vez que curó a la suegra, él empezó su itinerario por las aldeas de Galilea, pero muy pronto regresa otra vez a Cafarnaúm, dice, y cuando volvió, Marcos empieza siempre así, sus narraciones, y cuando, con ahí él conecta con lo que había dicho antes. Dice, algunos días después, se ve que había predicado en los entornos de Cafarnaúm, corrió la voz que estaba en la casa. La casa de Pedro se convierte en el lugar donde Jesús se duerme y descansa, en Cafarnaúm. Pedro tenía la casa en Cafarnaúm. Sí, exactamente. Pedro y Andrés eran dos hermanos. Hay un teólogo alemán que dice que el hecho de que Jesús curara a la suegra era una forma de recompensar a la esposa de Pedro y a la mamá, la suegra, ¿no?, por tantas molestias que traía a la casa, porque iba a comer a la casa. La gente lo iba a buscar a la casa de Pedro. Por lo tanto, tenía que demostrar su generosidad curando a la suegra. Sí, era una forma de paseo. Se congregaron tantos que junto a la puerta ya no había espacio. Entonces la pobre casa de Pedro tenía que ser grande, pero no tanto para tanta gente. Sigamos. ¿Y ellos? Y ellos vienen y le traen un paralítico. Mire, dice Marco, y ellos, ¿qué significa ahí? ¿No? Él junta los textos con una I. Siga. Y ellos vienen y le traen un paralítico llevado entre cuatro. Al no poderlo llevar hasta delante de él a causa de la multitud, abrieron el techo donde él estaba, lo excavaron y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Y Jesús, que ve la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Okay. Marcos nos dice quiénes son ellos. Simplemente, como él escuchó la predicación de Pedro, el cual juntamos un episodio con otro, ¿no? Marcos transcribe prácticamente la predicación de Pedro y arranca con ahí, y vienen, y ellos vienen. Entonces, ahí, viendo el gentío en la casa de Pedro, que no era posible penetrar con este paralítico, 4 personas le traen un paralítico en la presencia del Señor, pero al no poder penetrar, lo descuelgan del techo. Pueden imaginar la polvareda, el asombro, el problema que creó, porque estaba llena la casa de gente, en la casa de Pedro y de Andrés, ¿no? Y ellos descuelgan a este paralítico que no podía caminar. Pero lo más interesante es, dice, sí, ¿dónde estaba? Los caballos lo descolgaron. Y Jesús ve la fe de ellos. Jesús ve la fe. Se admira y destaca la caridad, la fe, porque esas 4 personas que levantaron a ese pobre paralítico, el cual no podía acercarse, no podía acudir donde Jesús, tenía que tener tanta fe, tanta que al no encontrar un espacio para colocarlo en la presencia de Jesús, lo descuelgan del techo, causando, por supuesto, podemos imaginar la sorpresa de todos, ¿no? Y Jesús dice al paralítico, entonces, lo que nos extraña: Hijo, tus pecados. Se suponía que el paralítico necesitaba la sanación de sus piernas, de sus brazos, etc., mas no el perdón. Dice, sin la fe de los acompañantes, del comentario, que hicieron posible esta hazaña, hubiera sido imposible esta escena. Jesús ve la fe.
La fe se traduce en obra de caridad y de solidaridad. Su fe es premiada por el Señor de una manera sorprendente. Jesús dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Esta palabra parece suponer que Jesús encuentra alguna responsabilidad en el paralítico, porque estaba paralizado. Tuvo alguna culpa, algún mal, lo es causante de su parálisis. Jesús no está acusando al paralítico, sino que le anuncia el perdón gratuito de Dios. En lugar de una palabra de curación, escuchamos una palabra de perdón de los pecados. Aunque no conocemos la causa de la enfermedad, hay que tener en cuenta que los judíos asociaban la enfermedad a la acción de un demonio. Prácticamente él está expulsando el mal a través del perdón. Sigamos, versículos 6 y 7. Pero los escribas estaban sentados allí y pensaban en sus corazones: pero, ¿qué habla este? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Tengan en cuenta que los escribas pensaban en sus adentros. Ellos no manifiestan esta crítica hacia Jesús, pero Jesús, como lee en el corazón, inmediatamente aprovecha esta acusación. Solo Dios puede perdonar. Él es un simple paisano, todo el mundo lo conocía. ¿Cómo se le ocurre él perdonar los pecados si no es una atribución de Dios? De acuerdo con la doctrina judía, solo Yahvé puede juzgar y perdonar. Por lo tanto, era correcto su reproche de blasfemia de Jesús. Es como cuando Jesús se encontró ante el Sanedrín, durante su pasión, que el sumo sacerdote le pregunta: ¿eres tú el hijo del bendito? Jesús dice: sí lo soy. Tú lo dices. Era una blasfema. Hacerse hijo de Dios, hacerse Mesías, para ellos era una blasfema. Por lo tanto, lo acusan de él. Dice: el perdón de los pecados no se le asignaba al Mesías. Se creía que el Mesías le correspondía eliminar el pecado, no con el perdón, sino aniquilando a los impíos, a los romanos, etc. Sigamos. Inmediatamente Jesús conoce en su espíritu que ellos están pensando de esta manera en su interior y les dice: ¿por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se puso en pie, tomó inmediatamente su camilla y se fue a la vista de todos, de modo que todos estaban fuera de sí. Dan gloria a Dios y dicen: jamás vimos cosas parecidas. Muy bien, milagro. Dice: Jesús, hablando de sí mismo, se atribuye el título de Hijo del Hombre. La primera vez que encontramos ese título en el Evangelio de Marcos, el Hijo del Hombre. El hombre, soy un humano. Sin embargo, en ninguna parte de la literatura apocalíptica judío donde aparece el Hijo del Hombre se le reconoce el poder de juzgar. En ningún momento en la literatura apocalíptica, no en el Antiguo Testamento, no aparece nunca ese nombre, nunca correspondía al Mesías perdonar. En cambio, Jesús perdona los pecados. Solo después de la resurrección de Jesús, la comunidad cristiana reconoció que Dios había mantenido su ofrecimiento de gracia y perdón en la persona de Cristo muerto y resucitado. El milagro de la curación del paralítico se convierte en argumento a favor de la palabra poderosa sobre el perdón de los pecados. Muy bien. Nos saltamos al episodio siguiente porque es la llamada de Mateo. Vamos más bien a la página 24. Hemos dicho que de Marcos miraríamos solamente los milagros, no la llamada de los discípulos, etc. La página 24.
Evangelio según Marcos. Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Hay una breve introducción. La voy a leer yo y luego leemos el texto. El miedo es hijo de la incertidumbre, de la falta de confianza y de la soledad, causado por alguna forma de amenaza. Vamos a ver el milagro de Jesús calma los vientos y las olas en el mar de Genesaret, en el lago de Genesaret. El miedo hace que el individuo se concentre solo en sí mismo, se aísle y se despreocupe de los demás. El hombre que no sabe controlar el miedo tiende a huir en vez de afrontar la amenaza, buscar el apoyo de los demás en vez de valerse de sus fuerzas. Veamos cómo actúan los apóstoles en el episodio que nos relata Marcos y aprendamos las enseñanzas de Jesús. Siga, Luis Alberto. Página 25 arriba. Marcos 4:35. Y les dice en aquel día, llegado el atardecer, pasemos a la otra orilla. Despiden a la muchedumbre y le llevan como estaba en la barca, y otras barcas estaban junto a él. Ok. Una vez más, Marco empieza la frase con y les dice, ¿no? El día en que tuvo lugar la predicación junto al mar se aproximaba al ocaso, a la puesta del sol. La barca en que hacen la travesía es la misma que sirvió como ambón para la predicación de Jesús. Jesús acostumbraba subirse a la barca de Pedro y de ahí predicar a la gente que estaba calcada en la orilla del lago. Entonces, Jesús le dice a los apóstoles, pasemos al otro lado de la otra orilla. Tengan en cuenta que el lago de Genesaret, pero en una orilla cubría la región de Galilea. Al otro lado era otro estado, otra región que estaba bajo el mando del rey Filipo, ¿no? Era una zona pagana prácticamente. Bueno, pasan al otro lado. Despiden a la muchedumbre que los había escuchado y así como estaba, Jesús no tenía que vestirse, etcétera, etcétera. Así como estaba, cansado de todo un día de predicación, se monta en la barca de Pedro y otras barcas estaban junto a él. Sigamos. En esto se levanta una gran tormenta de viento y las olas irrumpían en la barca, de suerte que ésta ya se inundaba. Él estaba en popa, durmiendo sobre un cabezal. Ellos le despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Muy bien. Aquí dice, el comentario dice, Jesús duerme en la parte trasera de la barca, que por estar un poco elevada se ve protegida del agua. Su sueño no es consecuencia de la actividad agotadora de la predicación, ni depende del hecho que es de noche, sino que es expresión de su soberanía y seguridad. Jesús no tiene miedo, afronta situaciones muy difíciles y precarias. Los discípulos, angustiados por el temor que les causa la furia del viento y de las olas, despiertan a Jesús. En sus palabras debemos sentir un reproche. Jesús parece no compartir la preocupación que tienen sobre supervivencia. Con el reproche entran los discípulos en escena. Primera vez. Sigamos. ¿Y cuándo? Y cuando se despertó, increpó a la tempestad y dijo al mar, calla, enmudece. Y amainó la tormenta y sobrevino una gran bonanza. Y les dijo a ellos, ¿por qué sois tan cobardes? ¿Por qué no tenéis fe? Ellos se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién es este que hasta la tormenta y el mar le obedecen? Muy bien. Siempre la pregunta que suscita,
Y Marcos la aprovecha para que nosotros también nos pongamos la misma pregunta. ¿Quién es este a quien hasta el viento y las olas le obedecen? ¿No? Cuando uno lee un texto, aunque la pregunta la dirige Jesús a su discípulo, uno siempre la toma para sí mismo. Dice acá, Jesús actúa como cuando exorciza a los poseídos por espíritus inmundos. Detrás de su reproche a la tempestad está la idea de que los demonios están actuando en los poderes naturales dañinos, el viento y las olas. A la orden de Jesús, los poderes de la naturaleza, increpados, obedecen y el mar vuelve a la calma. Los salmos hablan del poder de Yahvé sobre las aguas, ¿no? ¿Se acuerdan? Hay un salmo muy elocuente. Jesús acusa de cobardía a los apóstoles y de incredulidad. ¿Es que todavía no tenéis fe? Habían visto muchos milagros, sin embargo, pensaban que ellos corrían el riesgo de zozobrar. La razón del regaño parece estar en que pensaron solamente en sí mismos, ¿no? Y no estuvieron dispuestos a correr el peligro juntamente con Jesús. La misma situación se repetirá cuando huyen ante la cruz, ¿no? Ellos prefieren salvar su pellejo y dejar a Jesús. Muy bien. Bueno, hasta aquí. En la página 26 yo introduje unos textos que saqué de la dogmática católica de Miguel Schmaus. Miguel Schmaus fue un gran teólogo católico. Lamentablemente no participó en el Concilio Vaticano II, pero un gran teólogo que era probablemente su dogmática era el manual de casi la mayoría de los seminaristas y católicos de los años 30 hasta los años 70. Muy bien. Yo lo haré cogí porque vale la pena que nos hagamos un poco de preguntas. Dice, el prólogo del Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más antiguo, comienza así. Comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Hijo de Dios. Así empieza el Evangelio de Marcos, ¿no? Mire, comienzo de la buena noticia, que es la traducción del Evangelio, de Jesús, el nombre propio, el Cristo, el Mesías, y agrega Hijo de Dios. Sobre este tema vamos a dedicarle unos momentos. ¿Qué significa que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros acostumbramos en nuestra profesión de fe decir, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Padre, que tú has sido enviado por el Padre para salvar, para indicar el camino, para rescatarnos del pecado y la muerte, ¿no? Y lo decimos con toda tranquilidad, como si fuera normal que Dios tuviera hijos. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar esta frase, Hijo de Dios, y llamamos a Dios con el nombre de Padre, como si fuera la cosa más obvia del mundo. En realidad, las cosas no son así de fáciles. Entonces, el tema que vamos a tratar es sobre esto. Cabe preguntarse, ¿es correcto decir que el Dios que vive en el misterio absoluto, el Dios que llamó a Abraham, que se reveló a Moisés en la zarza ardiente, que pactó con Israel una alianza, que habló por medio de los profetas, es correcto decir que Dios engendró a un hijo? Porque nosotros hemos acostumbrado a que una pareja de esposos engendran un hijo, una hija, 2 hijos, 5 hijos, ¿no? Y nos parece la cosa más obvia atribuir a Dios como si Dios fuera un humano que tiene hijos, ¿no? Y lo tomamos con la mayor tranquilidad como si fuera normal, porque estamos acostumbrados desde pequeño en llamar a Jesús como Hijo de Dios. Dice, ¿es correcto aplicar nuestras categorías, nuestros conceptos humanos de padre e hijo, de generación y filiación, al ser que es purísimo espíritu, fuerza y santidad? Sí, nosotros atribuimos que el Padre engendró al Hijo como si fuera cualquier paisano que engendra un hijo, ¿no?
¿Existen pruebas en el Antiguo Testamento que no nos permitan afirmar que el Mesías venidero sería hijo de Dios? No, absolutamente. El Antiguo Testamento no habla nunca que el Mesías sería hijo de Dios, que sería alguien que traería la paz, la tranquilidad, la justicia, sí, pero no hijo de Dios. ¿No es más bien cierto que las Sagradas Escrituras hablan que hay un solo Dios y prohíbe dar culto a otros dioses? Esto es lo que nos acusan los musulmanes. Dicen, ustedes adoran a Jesús de Nazaret como si fuera Dios. Ellos dicen, nosotros somos monoteístas. Hay un solo Dios y es Alá. Para nosotros el mismo que Yahvé. Sí. Para responder a esa pregunta hay que decir algo sobre Dios. Vamos a hacer una breve reflexión sobre Dios y su forma de ser persona, es decir, sobre su personalidad. ¿Dios es una persona como nosotros? Es mucho más que eso, pero es lo que podemos medio... Leamos lo que sigue, vale la pena porque, aunque esta no es Biblia, es teología, pero es fundamental en la Sagrada Escritura. Las Sagradas Escrituras, en la página 27, en el Antiguo Testamento nos presentan a Yahvé, Dios, como alguien. Ya empezamos a ver que es una persona. Algo viviente, es vive, santo, invisible, inefable, omnipotente, espíritu y fuerza. Esto es lo que aprendemos del Antiguo Testamento. Dios es alguien que vive por excelencia, ¿no? Él es el viviente. Nosotros duramos aquí unos pocos años. Él vive, Él es. Nosotros existimos, Él es. Bueno, no se le puede imaginar como una figura con contornos humanos. Dios no tiene cabeza, ojos, orejas y pies y manos. Nosotros nos imaginamos así porque estamos acostumbrados a decir, si Dios existe, si Dios vive, tiene que ser algo como yo. Es espíritu puro. Nosotros no sabemos lo que es espíritu. Y nadie lo ha visto. A Israel se le prohibió hacerse imágenes de Yahvé para no falsearlo. Porque nadie lo ha visto. Su personalidad, es decir, su manera de ser persona, no es presentada por las Escrituras en forma abstracta, sino de manera concreta y práctica, por la forma como él sabe, como habla y actúa en la historia de los patriarcas. ¿Se acuerdan cuando Abraham estaba en su carpa y de repente se le acercan 3 personas y le piden hospitalidad, o se le acercan y él les ofrece agua, imagínalo, como buen y él lo llama Señor. Abraham en su fe reconoce que son 3 personas, pero lo llama Señor. ¿En qué podemos servirle? ¿Se acuerdan de este episodio? Entonces, Dios sí se revela como una persona a través de ángeles, etc. En los libros de Génesis y Éxodo, Dios aparece como el Señor personal, viviente, omnipotente, que está por encima del mundo, que domina la historia, crea con libertad el cielo y la tierra, forma el hombre a su imagen y semejanza. Lo aprendemos de Génesis, ¿no? Llama a Abraham y luego a Moisés. En el Antiguo Testamento se revela como un ser viviente, no cabe duda. De Dios decimos que Él solo vive, Él solo es. Nosotros existimos por un ratico, unos años. Dios es, desde siempre para siempre. Dice, Dios no era para ellos, para los Antiguos Testamentos, un poder ciego y mudo, del cual dependía su destino, sino un ser viviente y amigo. Esto es la figura de Dios en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento dice que Dios tiene un rostro, ilumina tu rostro sobre nosotros, seremos salvos. ¿Se acuerdan? Este salmo, en el Éxodo 2:3, dice que Yahvé oyó el clamor de su pueblo, que se acordó de las promesas hechas a Abraham y Jacob, que miró los sufrimientos de los hijos de Abraham. Entonces, las Sagradas Escrituras atribuyen a Dios que tiene un rostro, que ve, que oye, que se acuerda. Entonces, poco a poco encontramos que el Antiguo Testamento sí representa a Dios como si fuera una persona humana, prácticamente, ¿no? Porque le atribuye vista, oído, etc. Sin embargo, Dios siguió siendo para Israel un Dios escondido, un Dios incomprensible,
que habita en una luz inaccesible. Sí, por un lado, le atribuye aspectos humanos. Por otro lado, dice, Dios es un Dios que nadie lo ha visto. El autor de la carta a los Hebreos dice, cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios se reveló. Finalmente salió se manifestó en la persona de Cristo y se reveló como persona. Entonces, en Cristo sí nosotros podemos decir que Dios se hizo como uno de nosotros, asumió nuestra forma, nuestra figura. ¿Qué significa que Dios entró en la historia humana, que se reveló como Hijo amado de Dios? Dios mismo lo acreditó a Jesús como Hijo suyo. Sí, no es que nos inventamos nosotros el hecho de que Jesús es Hijo de Dios, sino que la propia Sagrada Escritura dice, en el bautismo de Jesús vio que se desgarraron los cielos y que se oyó una voz que decía, tú eres mi Hijo predilecto, mi Hijo, ¿no? Por lo tanto, no es fruto de la fantasía, no está decir que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios. Entonces, Dios sí engendró un Hijo. Lo tenemos la prueba, ¿no? ¿Qué importancia tiene para nosotros el hecho de que Dios sea un ser personal? ¿Qué importancia tiene? Que Dios sea una persona, como somos nosotros, con inteligencia, Por ser un Dios viviente y personal, los hombres podemos creer en Él, confiar en Él, amarlo y ser salvados. Si Dios fuera simplemente una verdad abstracta, si Dios fuera un concepto, alguien que nosotros no podemos decirle Dios, no, porque ¿con quién hablo? ¿Con un concepto? ¿Con un algoritmo? Dios, para que nosotros podamos confiar en alguien, comunicar con alguien, tiene que ser una persona. Y para nosotros la persona es alguien que tiene una inteligencia, una libertad, capacidad de amar, capacidad de tomar decisiones, ¿no? Que puede haber comunicación. Porque exactamente. Nadie va a invocar a una idea, a un concepto, a una idea abstracta. Tiene que ser una persona. Los hombres, este texto lo saqué de Benedicto XVI. Los hombres no podríamos entregarnos a Dios con fe y amor si Él no fuera un ser personal. Muy importante. Si nuestra presencia en el mundo fuera producto de un destino ciego, de un ser que nos tiró al mundo para que sufriéramos y muriéramos, nosotros sería una realidad muy triste. Dios es un ser personal, una persona divina, dotada de razón y de amor. Si Dios nos ha hecho a su imagen es porque nos ha hecho con un gesto de amor, no porque nosotros viviéramos acá abandonados, ¿no? En un mundo sin un Dios personal, cualquier oración, cualquier grito de auxilio sonarían inútiles en los espacios inmensos de los que nos habla la ciencia y la astronomía. Si nosotros no supiéramos, no tuviéramos cierto que más allá de las nubes, más allá de la realidad tangible, hay un Dios que es una persona que ama, que conoce, nosotros estaríamos en la olla, como decimos, ¿no? ¿Para qué orar? ¿Para qué esperar en Él? Un mundo sin un Dios vivo y personal se reduciría a una extrema soledad. Sería un mundo sin esperanzas, dice Benedicto XVI, un gran teólogo. Continuemos. Entonces, volvamos ahora a la pregunta, ¿cómo es que Jesucristo es Hijo de Dios? Nosotros creemos, uno de los dogmas fundamentales, nosotros decimos, este hombre que nació de María por obra del Espíritu Santo, que vivió 30 años en Nazaret, que vivió trabajando común y corriente, que era una persona como común y corriente, es a la vez Hijo de Dios. ¿Cómo nos atrevemos a decir esto? Entonces, la respuesta es esta. Hablamos de la Trinidad. En Dios, dada su perfecta simplicidad, Dios es un ser simple, no es compuesto, y espiritualidad, Dios es espíritu puro, todo su ser tiene un carácter infinitamente personal. Es decir, en Él el amor, el poder,
la justicia, la santidad, la sabiduría y los demás atributos divinos existen en modo personal. Es decir, Él es el amor. Él no es que ama, Él es el amor. Él es la santidad, la misericordia, el poder, la justicia y la sabiduría. De una persona decimos, esa persona es muy cariñosa, es muy honesto, es muy santo. Pero de Dios decimos, Él es el amor, Él es la santidad, Él es la justicia, Él es la... ¿no? Entonces, en Él es todo simple. Él no tiene atributos. Él es todo lo que nosotros le atribuimos o la Sagrada Escritura le atribuye. Dice, ahora bien, la diferencia decisiva de la personalidad de Dios respecto a de la humana, de los hombres, radica en que la personalidad de Dios se realiza en tres formas distintas. En Dios, el encuentro entre el yo y el tú se realiza en la manera más completa y beatificante. El único ser de Dios, absoluto, personal, superior al mundo, existe sin división de sí mismo, en tres diferentes formas relativas que llamamos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nosotros, en la familia donde hay padre, esposo, esposa, hijos, son tres realidades muy diferentes. Vienen de diferentes familias, con diferentes culturas, diferentes idiomas, etc. En Dios es uno solo. Dice, la comunicación entre el Dios se realiza en tres personas. Dice, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo lo es también. Los tres son uno y mismo Dios, único Dios. Tienen un mismo conocimiento, aman con un único amor y es única su omnipotencia. Así, todas sus obras, la creación, la providencia, etc., son comunes a las tres personas. Padre e Hijo tienen en común toda la plenitud de la naturaleza divina. Solo se distinguen porque el Padre es Padre, el Hijo es Hijo y el Espíritu es Espíritu. Pero es un solo Dios. Es el misterio de la Trinidad, pero es una aproximación bastante acertada. Por esto, cada actividad divina, el ir y el venir, el juicio, el amor, se llevan a cabo siempre desde el Padre, mediante el Hijo, en el Espíritu Santo. Hay personas que con mucha facilidad identifican o llaman a Jesús como Padre, o sí, confunden las tres. No podemos atribuir al Padre atribuciones que son propias del Hijo. Y no podemos atribuir al Hijo lo que es del Espíritu Santo. Siempre, cuando uno invoca a Dios, tiene todo derecho de llamarlo Padre nuestro, ¿no? Y expresar toda su gratitud, su amor, su fe. Y igualmente invocar al Hijo. No hace Dios no es celoso porque invocamos más al Hijo Jesucristo o al Espíritu Santo. Es el mismo Dios que en su unidad está formado o está interrelacionado con tres personas. Dice acá San Tomás de Aquino, el gran teólogo de la Edad Media, en los seres humanos la generación de un hijo se llama nacimiento. Cuando llamamos el origen del Hijo de Dios con el nombre de en cambio, llamamos que la procedencia de Cristo es por generación, no por nacimiento. Queremos decir que ese origen no es un hecho de libre voluntad de Dios, sino que es un hecho necesario. La generación del Hijo de Dios es tan esencial como el propio ser de Dios. Desde siempre y para siempre Dios está engendrando permanentemente a su Hijo. Y de él la presencia del Espíritu Santo es permanente, no es que fue un hecho que ocurrió hace miles o millones de años. Desde siempre y en cada momento el Padre engendra a su Hijo y el Hijo responde con el amor que es el Espíritu Santo. Dice San Tomás, la generación del Hijo de Dios es eterna, es decir, no conoce comienzo
ni fin en el tiempo. Es un hecho único, absolutamente simple y subsistente. No se le pueden aplicar categorías temporales como que el Padre ha generado el Hijo, ni que lo genera en el presente. Siempre, desde siempre, el Padre engendra a su Hijo con el amor del Espíritu Santo. Entonces, miremos ahora Jesucristo, Hijo de Dios. Es la gran pregunta que nos hacemos al comienzo. ¿Jesucristo es realmente Hijo de Dios? El Nuevo Testamento se presenta a Jesucristo con los nombres de Hijo, Verbo, Imagen. El título de Hijo pasó a predominar sobre los títulos de Verbo e Imagen. Tanto así que nosotros casi nunca llamamos a Cristo como imagen del Padre. Siempre decimos el Hijo de Dios, ¿no? El título de Hijo de Dios constituye el nombre propio de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Él es el Hijo. Cuando llamamos a Jesucristo Hijo, queremos evidenciar la relación del origen entre la primera y la segunda persona de la Santísima Trinidad. En la profesión de fe de los apóstoles, la que rezamos cada domingo, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Esa es nuestra fe. En el credo niceno-constantinopolitano decimos, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios Padre e Hijo son el único principio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede sea del Padre como del Hijo, como de un único principio, como de una única expiración. En Juan 15:26 se dice que el Espíritu procede del Hijo. Pero hay una discusión entre los católicos y los ortodoxos. Ellos dicen que el Espíritu Santo procede solo del Padre. Los católicos decimos que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El Padre entrega su Espíritu a Cristo y Cristo lo derrama en el corazón de los hombres. Entonces, el Espíritu deriva sea del Padre por inspiración como del Hijo, ¿no? Esta fue la causa por la cual los ortodoxos en el año alrededor del año 1700 se separaron de la Iglesia Católica por esta cuestión de la procedencia del Espíritu Santo. Ellos dicen, solo procede del Padre. Nosotros decimos, procede del Padre y del Hijo. El Padre es el principio de la inspiración del Espíritu Santo, el cual es entregado al Hijo, y el Hijo lo derrama en el corazón de los cristianos. Miremos aquí que dice. El Espíritu Santo es llamado Hijo del Padre, Espíritu del Padre, y es llamado Espíritu de Jesús. Normalmente la Escritura habla que el Espíritu es el Espíritu de Jesús, no del Padre. El Hijo da testimonio al Padre y el Espíritu Santo al Hijo. El Hijo honra al Padre, el Espíritu Santo honra al Hijo. El Hijo comunica todo lo que ha oído y visto al Padre. El Espíritu Santo lo que ha oído del Hijo. El Hijo es enviado por el Padre, el Espíritu es enviado por el Hijo, por Jesús. Luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Algo de la teología sobre el Espíritu Santo. La carta de San Pablo y los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan dan testimonio de la fe de la primera comunidad cristiana en Cristo, Hijo de Dios. Miremos qué dice la carta de los Romanos. Pablo, escogido por el evangelio de Dios, acerca de su Hijo, nacido de la descendencia de David, según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección. Pablo, en la primera carta de los Romanos, reconoce que Jesús es Hijo constituido Hijo de Dios. Entonces, no cabe duda que, aunque dice por su resurrección, sí, Jesús no fue que llegó a ser Hijo de Dios a raíz de la resurrección de la muerte, sino desde el comienzo, desde el principio, como dice Juan, en el principio la palabra, el verbo era Dios, estaba junto a Dios,
no fue a raíz de la resurrección que Jesús llegó, se convirtió en Hijo de Dios, que era un poco una explicación que dan algunas personas. Dice, en los evangelios el término Padre, en relación con Dios, aparece más de 170 veces en los labios de Jesús. En Marcos 4, en Lucas 5, en Mateo 42, en Juan 109. Jesús se dirige en oración a Dios, su Padre, utilizando la expresión filial de Abba, Padre cariñoso, ¿no? Este sería el motivo por el cual la comunidad primitiva interpretara a Jesús de Nazaret no solo como el justo, sufriente y exaltado, sino como el Hijo de Dios y como el Salvador. Probablemente Jesús nunca se calificó a sí mismo como Hijo de Dios. Sin embargo, es cierto que al llamar a Dios con el nombre de Padre, Abba, quería significar su calidad de Hijo. Los confirma también los textos de Pablo, etc. En el juicio de Jesús ante el Sanedrín, el sumo sacerdote interroga a Jesús diciendo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito, el Hijo de Yahvé? No lo menciona nunca con el nombre, sino el bendito. Jesús responde, sí, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del poder, y venir en la nube del cielo, citando el texto del profeta Daniel. En Marcos 1:11 dice el texto, vio que los cielos se abrían y que el Espíritu, como paloma, descendía sobre él. Vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. En el trasfondo de esta experiencia de Jesús está el texto de Isaías 42:1. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, él traerá justicia a las naciones. Entonces se cumple la profecía de Isaías. En la narración de la transfiguración, Dios Padre desde la nube dice a su Hijo, este es mi Hijo amado, escuchadle. Entonces, todos los textos del Nuevo Testamento confirman que Jesús es realmente el Hijo del Padre. El último texto de Marcos, en Marcos 15:39, viendo el centurión que estaba frente a él, a Jesús crucificado, la manera como expiró, dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Así termina prácticamente el Evangelio de Marcos, ¿no? Verdaderamente este era Hijo de Dios. El evangelista extiende la divinidad de Cristo desde la cruz hasta el comienzo de su vida. Era Hijo de Dios desde el comienzo de su vida. Aquí algo sobre la relación entre el Padre y el Hijo. Es dogma de fe que la segunda persona procede del Padre por generación. No por nacimiento, sino por generación. Así lo profesan los símbolos de la fe. La Escritura dicen que la forma de proceder del Hijo es por generación. Juan nos muestra a Cristo como unigénito del Padre. Unigénito viene del Padre de generación. Él es el Hijo unigénito que Dios nos ha dado. Es el Hijo del cual el Padre dice, tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Los textos sagrados nos dicen que Cristo es imagen del Dios invisible, resplandor de su gloria, impronta de su divinidad. Cristo es el Hijo amado de Dios, existía desde el principio en forma de Dios y por lo tanto es Dios como el Padre. El Padre envió a su Hijo al mundo, carta a los Gálatas, para redimir a los hombres. Él es el Hijo. Todo lo que hace, se lo debe al Padre. Nadie conoce al Padre como lo conoce Él. De ahí su júbilo cuando dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los entendidos, las has revelado a los ignorantes. Todo me lo ha encomendado mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Sí, hay múltiples testimonios de la Sagrada Escritura donde se afirma que Jesús es realmente Hijo de Dios, a quien llama con el nombre de Padre. Porque es Hijo de Dios, es dueño de la ley de Moisés y tiene pleno poder para derogarla, como lo hizo con el divorcio, y de exigir una más perfecta justicia. Porque es Hijo de Dios, es superior a Salomón y a Jonás.
Es Señor de su antepasado, el rey David. Tiene poder de perdonar los pecados, como hemos visto. Bueno, por terminar. Por el bautismo los creyentes nos convertimos también nosotros en hijos de Dios. Esto es la buena noticia que nos trae Cristo, es que nosotros a través del bautismo nos convertimos también en hijos de Dios. Participamos de la naturaleza divina de Cristo. El sacramento del bautismo nos confiere la gracia santificante que nos hace personas gratas a Dios. Se lo debemos a Cristo, que nos ha elegido y redimido. Los cristianos somos amigos de Cristo. Nadie tiene más amor del que da la vida por los amigos. Vosotros sois amigos míos si hacéis todo lo que he oído de mi Padre. Sí, nos hace partícipes del amor del Padre. La Sagrada Escritura, y con eso terminamos, enseña que los bautizados en Cristo se convierten en hijos adoptivos de Dios. Pues Cristo no es solo el Hijo unigénito del Padre, sino el primogénito, el primero entre muchos. Hermanos, el primogénito de los que han muerto. Cristo nos ha hecho partícipes de su relación filial con el Padre. San Pablo escribe en Gálatas: por la fe en Cristo Jesús, todos sois hijos de Dios. Los que os habéis bautizado, consagrándoos a Cristo, os habéis revestido de Cristo. En Efesios 1:5, Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por medio de Cristo nos predestinó a ser sus hijos. Y en Gálatas: y como sois hijos, Dios infundió en vuestro corazón el espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Si Cristo no nos hubiese derramado su espíritu en nuestro corazón, no pudiéramos nosotros llamar a Dios con el nombre de Padre, porque solamente Cristo es Hijo verdadero del Padre. Con esto, con este repaso de teología dogmática, porque hemos visto cómo la pregunta que nos planteamos nosotros, si es verdad que Dios ha engendrado y engendra permanentemente un Hijo, y que nosotros somos parte de este destino fabuloso, ¿no? Vale la pena profundizar un poco estas verdades que nosotros normalmente manejamos con mucha tranquilidad, como si fuera obvio que Dios es Padre, que Dios tiene un Hijo y que este Hijo expiró en nosotros su propio Espíritu, ¿no? Vale la pena de vez en cuando profundizar estas verdades para poder tener fundamentos claros de dónde sacamos nosotros la idea o la verdad que Dios es nuestro Padre, que Cristo es primogénito del Padre, que nos ha entregado su propio Espíritu. Muy bien. Pasamos ahora. Les decía que les entregué un tomo nuevo, porque en adelante vamos a seguir más el tomo sobre Marcos, del cual vamos a mirar básicamente los milagros. Entonces miremos, como ven aquí empieza el templo de casa de oración, no tiene nada que ver con milagros. Miremos más adelante. Y en la página 35 ya empieza el Evangelio de Mateo. Por lo tanto, nosotros dejamos el tomo 8 que trae Marcos, Mateo, Lucas y Juan, para cuando afrontemos el Evangelio de Mateo y Juan. Y vamos y tomamos nuestro tomo número 14, que es el Evangelio según Marcos, que nos proponemos estudiar más de cerca. Empieza en la página 6 con el prólogo, comienzos del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, lo hemos visto. En la página 13 está el relato de la vocación de los primeros discípulos. No nos interesa muy de cerca porque vamos a mirar los milagros en Marcos, no tanto otros episodios. Y miramos en la página 17 está el primer milagro que hemos visto,
llegan a Cafarnaúm, al llegar el sábado, ya hemos visto, pasamos este. En la página 22 hemos visto ya la curación de la suegra de Pedro. En la página 26 hemos visto ya la curación de los enfermos en la puerta de la casa de Pedro, ¿no? No vamos a repetir. En la página 322 habla de la acusación que Jesús expulsa a los demonios con el poder de Belcebú. No nos interesa muy de cerca. En la página 33 tenemos una parábola en Marcos. Vamos a ver la parábola, vamos a ver en Lucas, por lo tanto nos saltamos esta parte. En la página 38 tenemos el reino de Dios, aparece, ¿no? Otras imágenes. En la página 41 hemos visto que Jesús calma la ola del mar y los vientos. Por lo tanto, perfecto. Y pasamos, en cambio, empezamos con la página 44. Todos los demás textos los dejamos, o lo vamos a ver en Lucas, lo vamos a ver en Mateo, pero en Marcos vamos a mirar los milagros. Leamos la introducción, lectura del texto de la Biblia. Se dice que para todos los males hay remedio. Sin embargo, hay situaciones en que las personas, aún más valientes y optimistas, después de haberlo intentado todo, terminan por rendirse y ponen el caso en manos de Dios. Es doloroso observar a tantos enfermos, minusválidos y pobres desgraciados luchando desesperadamente o dejándose morir poco a poco. ¿Qué actitud debemos tomar los creyentes ante estas situaciones de Dios? Muy bien, siga. Análisis histórico-literario. En el relato del milagro más extenso de Marcos, los discípulos no desempeñan ningún papel en el episodio. Gerasa es una ciudad situada a 2 días de camino del lago de Genesaret. Muy bien, texto. Sí. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Y cuando él bajó de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie había podido hasta el presente atarlo con una cadena, pues muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes, y nadie podía dominarlo. Y siempre, día y noche, andaba entre los sepulcros y por los montes dando gritos e hiriéndose con piedra. Muy bien, el caso de un enajenado mental, dice acá. El hombre que sale de los sepulcros tiene todas las características de un enajenado mental. Muchas veces la posesión de demonios es presentada como un fenómeno, muy probablemente un loco, un enajenado mental. No sabemos hasta dónde el autor, el evangelista, pretende decir que realmente había una posesión del demonio o si era una persona desequilibrada, desquiciada. Dice, la descripción impresionante de la miseria de ese hombre atormentado contrasta con el poder de Jesús que le va a ayudar. Se dice que nadie hasta ese momento había sido capaz de atar a ese hombre, colocándose grilletes y cadenas, colocándole. Erraba día y noche entre los sepulcros, gritando y asustando a la gente. Sigamos. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él y gritó con potente voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pues él le había dicho: espíritu inmundo, sal del hombre. Y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y él le contesta: Legión,
es mi nombre, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los expulsara fuera de la región. Muy bien. Una legión, en la estructura del ejército romano, está conformada por 6.000 personas, 6.000 soldados, una legión. Cuando el demonio dice que somos una legión, indica que la situación de ese pobre hombre era desesperada. Si un solo demonio puede atormentar a una persona, puede imaginar una legión. Él le suplicaba con insistencia que no le expulsara fuera de la legión. Dice, el conocer el nombre de alguien, cuando pregunta, ¿cómo te llamas? Jesús le pregunta, el conocer el nombre de alguien de la Biblia, en la Biblia, equivalía a adquirir gran poder sobre él. El que tiene el nombre, conoce el nombre de la persona de su adversario, tiene cierto cual poder sobre él. Jesús entonces lo obliga a decir su nombre, a quitarse la máscara, a someterse a su suerte. El demonio se identifica como legión, etc., ¿no? Muy bien. Había allí una gran piara. Había allí una gran piara de puercos que pacían en el monte, y le pidieron, envíanos a los puercos para que entremos en ellos, y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos expulsados penetraron en los cerdos, y la piara, unos 2.000, se arrojaron al mar desde lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Y sus porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Y vino la gente para ver qué había sucedido. Prefieren quedarse con los puercos, quitarse de encima a Jesús, que correr riesgo de que sus rebaños de puercos se vayan al mar. Tengan en cuenta que el milagro ocurre en la orilla opuesta del lago de Genesaret, una región de paganos. Por lo tanto, estas personas que se quejan porque perdieron una piara de puercos eran paganos, preferían, por supuesto, garantizar su negocio y no tener a ese hombre que fue capaz de provocar esta desgracia. Muy bien, sigamos. Llegan donde Jesús, los porteros, y ven al endemoniado, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto, el exorcismo, les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su región. Eso puede pasar en estos días en que preferimos nosotros quedarnos con la piara de puercos, con todos los vicios, etc., y preferimos no ser molestados, molestados por Jesús. Es decir, el negocio de nuestra sociedad muchas veces es preferir quedarnos con las propiedades, aunque sean producto del vicio y del dinero, que aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Terminemos. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía que quería ir con él, pero no se lo permitió, sino que le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y anúnciales cuánto de grande ha obrado en ti el Señor y qué misericordia ha demostrado contigo. Él se fue y comenzó a proclamar por la Decápolis cuánto de grande había obrado en él Jesús, y todos quedaban llenos de admiración. Muy bien. ¿Qué mensaje nos trae estos milagros? A primera vista, el milagro es un hecho prodigioso del poder divino de Jesús, pero debemos tomarlo como un signo. Sí, nosotros creemos que con el poder que Jesús nos da, nosotros podemos cambiar la realidad de la vida, ¿no? Es decir, no con hechos prodigiosos como ese milagro de los gerasenos, sino con nuestra fe. Sí, lo que Jesús, al realizar el milagro, quiso orientar, encaminar nuestra manera de
de pensar y de vivir hacia un horizonte diferente, ¿no? Sí, con el poder de la fe que Dios nos ha, con que nos estamos dotados, nosotros podemos cambiar la vida muchas desastrosa propia y de los demás, a través de la oración y creyendo ante todo que el reino de Dios realmente es una realidad. El reino de Dios está cerca, está al alcance de los que creen y puede cambiar totalmente la vida de la persona y de la sociedad. Es decir, milagro es mucho más que un cuento, un episodio muy bonito que leemos en los evangelios, sino que es un llamado, un mensaje para que nosotros mismos tengamos plena fe que el dominio de Dios, el poder de Dios que nos ha traído Cristo a través de sus predicaciones, de su pasión y muerte, es una fuerza que nosotros podemos utilizar para transformar nuestra vida, la vida de los demás, como es el caso. Dice, ¿qué respuesta nos da el texto bíblico a nuestra pregunta al final? Dice, Jesucristo es el Señor. Él ha sido enviado por el Padre para liberar a los hombres de toda clase de dominio de espíritus y de poderes que los esclavizan y deshumanizan. No hay nada que pueda escapar a su poder. Segundo, hasta los demonios, aunque sean numerosos como una legión romana, se rinden ante la presencia de Jesucristo, el Hijo del Altísimo. Si con el dedo de Dios expulso los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Son mensajes que nos deben convencer que nosotros poseemos un poder, una fuerza que viene de la fe, que nos permite cambiar la realidad más cruda, más trágica de la vida. Entonces, el milagro no es algo que leemos con agrado leyendo los evangelios de Marcos y de los demás, sino que es una invitación permanente. El reino de Dios realmente está cerca, está al alcance de los que creen en el poder de Cristo, en el poder de transformación de la sociedad, aún de las realidades más difíciles y más trágicas como la que leemos aquí en el milagro del endemoniado. Entonces, vamos a mirar en la próxima reunión unos 2 o 3 milagros de los 17 milagros que cuenta Marcos. No vamos a leerlo todos, pero al tener el tomo 14, ustedes pueden poco a poco ir leyéndolo y destacar ante todo los mensajes que transmite cada uno de los milagros. El milagro en el lago de Genesaret, la curación de la suegra, aparentemente son episodios muy bonitos que ya conocemos, pero cuando uno lee y se detiene en sacar pequeñas conclusiones, pequeños mensajes, se da cuenta que cada uno de estos episodios, estos milagros, pueden servir a uno para confirmarlo, para afianzarlo en la fe, en el poder del Señor y en nuestra capacidad de transformarnos a nosotros mismos y transformar la vida de los demás. Sí, el milagro no es una fórmula mágica que Jesús, que tenía el poder de Dios, convertía el agua en vino, etc., sino que son una invitación a que nosotros, a través de la fe que tenemos en Él, hagamos lo mismo en nuestra realidad de cada día. Muy bien, creo que para hoy es suficiente. Te damos gracias, Señor, por habernos compartido tu palabra a través del Evangelio de Marcos. Te pedimos que tú arraigas nuestra fe en la persona de Jesús, en su mensaje, en su proyecto. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien.